Este programa llega gracias a Abre hoy tu cuenta Free, la única cuenta en el Perú que no cobra nada. Ábrela en Scotiabank. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Y nada está dicho sobre el proyecto Tía María. Está en el centro de la atención del país hoy por hoy, en este momento, una inversión de 1.400 millones de dólares que, una vez más, recibe la oposición de los mismos de siempre. De hecho, la bancada de los congresistas, o las bancadas, Nuevo Perú Frente Amplio, congresistas de la izquierda, que siempre se han opuesto al proyecto y a varios otros proyectos mineros, anuncian que se van a sumar a las concentraciones que se adelantan y que se van a desarrollar desde este lunes en la zona de Islay, en el Valle del Tambo, donde también han llegado 400 policías. El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, por su lado, con traje de mariscal sin victorias, ha dicho que Tía María no va. Y que si no hay diálogo, si antes no se retira la licencia de construcción. ¿Qué tal? Yamila Osorio, su antecesora, está con nosotros, exgobernadora regional de Arequipa. ¿Cómo estás, Yamila? Bienvenida. Jaime, muchas gracias por venir. Buenas noches, encantada. La oposición radical de Cáceres a Tía María, llamando traidora a Vizcarra, ¿le hace bien a Arequipa? Mira, yo creo que la autoridad, desde el momento que es autoridad, tiene que tener claro que representa a toda una región con posiciones a favor o con posiciones en contra. Y es preocupante que en estos momentos ya se esté mediando la investidura presidencial al calificar de esta manera al presidente de la República, por muchos desaciertos que haya podido haber en el interín de este último mes, porque queda claro, Jaime, que hubo un anuncio del Ejecutivo que el premier iba a ir al Valle de Tambo para instalar una mesa de diálogo, cuando el ministro de Economía había anunciado que era muy posible que la licencia de construcción se iba a entregar. Esto no se cumplió, la licencia se emite, lo toma como por asalto a las autoridades, a la población, y sin lugar a dudas, hoy por hoy es el principal argumento de las protestas que ya se tienen anunciadas, se van a iniciar el día lunes y que ha generado, por supuesto, calificativos que creo que merecen ser rechazados. Cuando dices ante todo tiene que haber respeto entre autoridades. La población recibió por asalto el anuncio, ¿estás diciendo que fue un error darle la licencia de construcción a Tía María? Creo que se debió de cumplir con el compromiso de ir a dialogar al Valle de Tambo, porque si tú anuncias algo, es importante poder cumplir este compromiso. Y te lo digo por experiencias pasadas, y parece hasta cíclica la repetición de este conflicto, porque tuvimos conflicto en el 2011, lo recuerdo muy bien, yo fui consejera regional en ese entonces. En el 2015, a 2 meses de haber asumido el cargo, estalla el conflicto porque se aprobó el estudio de impacto ambiental y hoy estamos a puertas de que nuevamente se reactive 4 años después, por haberse emitido la licencia de construcción. Y te digo, creo que ha habido una suerte de descoordinación de compromisos que no se han cumplido, y luego estamos en este escenario que parece que está escalando bastante. Está escalando y eso preocupa, pero haces bien en recordarnos que en 2 momentos clímax de este conflicto, 2011 y 2015, tenías un cargo representativo. 2011 eras consejera regional, 2015 gobernadora regional de Arequipa. La pregunta concreta es, ¿cuánta gente del Valle, cuánta gente de Islay está a favor o está en contra del proyecto? Y si distingues que hay una mayoría en alguno de los 2 grupos, y luego, ¿cuánta gente viene de fuera? ¿Cuánta gente no es del Valle? ¿Cuánta gente no está impactada por el proyecto, pero va y protesta y bloquea y todo lo demás? Mira, debo de intentar ser lo más objetiva posible por la experiencia de los 2 periodos regionales en los que participé de una u otra forma. Te pido, por favor. En primer lugar, yo puedo advertir de que ha habido un cambio de actitud de la empresa. Correcto. Para mejor. Comparando entre el 2011 y el 2015. Para mejor. Así es. Después del conflicto del 2015 se hace un cambio de interlocutores. Interlocutores dispuestos a escuchar y a poder tener en cuenta cuáles son los puntos importantes sobre los cuales hay que trabajar, porque el reto de la empresa era
limpiarse la mala imagen por el pasado, por la contaminación de la fundición de hilo, entre otras cuestiones relacionadas al Valle de Tambo y a la marca de la empresa, que hacían que le genere un rechazo natural y con claros precedentes históricos. Entonces, el objetivo de la empresa era ganarse la confianza de la población de que es un buen vecino y de que lo que iba a hacer realmente era impactar positivamente en la población. ¿Cuándo notas ese cambio? Lo notamos aproximadamente a fines del año 2015, luego de, por supuesto, haber pasado por un conflicto de más de 2 meses de duración que terminó con la declaratoria de un estado de emergencia, con muertes, con heridos, que fue un escenario muy similar al del año 2011, donde también hubo protestas muy radicales. Pero si ha habido un cambio el 2015, ahora 2019 que se hace el anuncio, ¿por qué sería entonces un error? Se empieza a trabajar y creo que ese fue el objetivo y lo voy a abordar en un momento, no sin antes mencionar qué esfuerzos hizo la empresa en esa oportunidad después de este clima de conflicto. La empresa asumió de que, en efecto, entrevistándose con las autoridades, era sumamente importante poder trabajar en los sectores en donde habían más brechas y que generaban reclamos sociales de la población. Es así que, por ejemplo, ellos donan al gobierno regional, en la gestión que yo estuve, 2 expedientes técnicos para la construcción del mini hospital de Cocachacra y para la construcción del hospital de Mollendo. Inmediatamente después de la aprobación de estos expedientes, cuando ingresa el gobierno del presidente Vizcarra, obtenemos el presupuesto para su construcción. Estas son 2 grandes obras que, sumadas las 2, tienen un monto superior a los 100 millones de soles y que están en plena ejecución en la zona de la provincia de Islay, tanto en el Valle de Tambo, en Cocachacra, como en Mollendo. ¿Correcto? Ya. También hubieron convenios para contratar profesionales de la salud en los centros de salud que atendían entre 6 y 12 horas. Pero, de acuerdo. Estás enumerando cosas han habido cuestiones que se enmarcan en la actitud. Son más bien síntoma de acercamiento de Southern. Entonces, ¿por qué todo esto? Que yo trato de hacer lo más objetiva posible, porque yo no podría mentir y decirte los señores no han hecho nada. Yo no podría mentir. Eso se trata, porque lo que está pasando ahora es que tenemos congresistas de la República que están anunciando que se van a la zona a protestar. Ya las clases se han suspendido el lunes, es decir, comienza otra vez el retraso y comienza esta actitud que yo no sé si tú calificas como majadera. Mira, lo que pasa es que no se ha llegado a entrar a la segunda etapa que correspondía en el tema de la sensibilización del proyecto. Yo creo que en la primera etapa han tenido un trabajo muy interesante de acercamiento a la población, de trabajo en proyectos de impacto a la comunidad, que de alguna manera les decía, yo voy a ser buen vecino, si ahora que no entro a construir pueden tener este impacto positivo en proyectos que esperaban mucho tiempo en alianza con sus autoridades, imagínense cómo será cuando opere. Digamos que la primera etapa del trabajo estuvo bien hecho. ¿Cuál fue la segunda etapa? Que no han trabajado y en la cual yo creo, además, el Estado debió de tener una presencia mucho mayor y no dejar solo a la empresa, fue precisamente dejar claro cuál es la diferencia entre el primer estudio de impacto ambiental que UNOPS observó con 130 observaciones, valga la redundancia, y cuál era la diferencia con el nuevo estudio de impacto ambiental que se aprobó posteriormente, más o menos en el año 2015. Ese trabajo no se ha hecho, por eso es que aún la población, y a muchos nos queda la duda, me incluyo yo, porque tampoco hemos entrado en una suerte de un espacio en el cual se analice detalladamente. A mí UNOPS me observó que sí usaba el agua del río, iba a ser ese el impacto negativo, ahora voy a desalinizar. La segunda observación fue esta y eso. Pero no ha habido talleres de sensibilización, Jaime, y lo que ha pasado es que la empresa se ha quedado sola. Creo en tu buena fe, pero cuando hablas de población, estás olvidándote de los grupos que entran a desinformar o a decir medias verdades a la población. Tú has sido gobernador regional. Por supuesto, hay de todo. Hay de todo y es innegable. Y el gobernador actual está levantando ese discurso. Mira, en general, no personalizando o representando a una sola persona, yo creo que en general, Jaime, todas las autoridades, por mucha posición que tengan a favor o en contra del proyecto minero, en estas circunstancias en que se ha anunciado una paralización para el día lunes, tienen y les corresponde exhortar al diálogo.
congresistas, alcaldes, regidores, gobernador, consejeros regionales, porque creo que lo peor que podríamos esperar es tratar de echarnos la culpa unos a otros y finalmente alimentar al caos. Y creo que este es el principal llamado que se tiene que hacer a todas las autoridades. ¿El gobernador está alimentando al caos? Yo creo que en general debemos de llamar todos al diálogo. No me concentro en una sola persona, sino en general, en todas las autoridades, la autoridad más importante, en los mismos congresistas que tú has manifestado, ¿no? Esto no se trata de empezar una lucha contra los que creemos que son traidores, etcétera, sino en más bien hacer los mayores esfuerzos posibles para poder pacificar esta situación. Pero te reitero y me ratifico que creo que ha habido un error o ciertas omisiones que están dando los argumentos para que esta paralización se vuelva a reactivar. Pero digamos que el discurso inflamado del gobernador no te irrita, es decir, no te llama a una severa llamada de atención. Una autoridad, como te reitero, tiene que siempre llamar a la calma y hacer los máximos esfuerzos posibles para contribuir al diálogo, porque hay mucha diferencia entre ser dirigente social y luego ser autoridad representante de todas las posiciones posibles, los que están a favor, los que están en contra, los que tienen la duda, los que quieren escuchar e incluso los que no quieren escuchar. En el mundo de la política, Yamila, me vas a disculpar, siempre se generan suspicacias. Y yo revisando, en abril me parece que Cáceres Yica, el gobernador, anunció un paquete de investigaciones contra ti. Alrededor de 20 investigaciones contra tu gestión. La dureza que podrías mostrar la disimulas porque Cáceres te tiene con ese paquete de investigaciones. Mira, Jaime, nuestra gestión ha sido la más fiscalizada por Contraloría. Nosotros lideramos un ranking de intervenciones de Contraloría. En estos momentos no he sido notificada de alguna denuncia que se hubiera generado de la actual administración, pero si lo hubiera seguramente la sabremos responder, como hay del Congreso, de Contraloría, de Fiscalía y de tantas otras entidades que tienen las actividades de control. Pero lo que yo puedo decir en general, no solamente en relación al gobernador, sino a todas las autoridades, es que en estos momentos en que se ha anunciado una paralización, en que ya se dispuso la suspensión de clases en el Valle de Tambo, que nos preocupa, porque cuando hubo la manifestación en el 2015, los niños perdieron 2 meses de clases. Sí, recuerdo. Y entró en peligro salvar el año escolar. Tuvieron que estudiar hasta el mes de enero y solicitar acompañamiento pedagógico al Ministerio de Educación. Entonces, las consecuencias son tantas, Jaime, que lo que corresponde es llamar al diálogo. No te olvides que ese mismo año 2015, y no hay que olvidarlo, ese mismo año aparecieron audios publicados por Cecilia Valenzuela, de las lentejas, que Pepe Julio Gutiérrez, en ese momento dirigente de Tierra y Libertad, el partido de Marco Arana, congresista que hoy dice que se va a marchar al Valle del Tambo, Arana lo votó en su momento, pero hay que poner las cosas en contexto. Pedía $1,5 millones a la empresa Southern para desistir de la protesta y si no le daban esa plata, ardía Troya. O sea, hay que poner las cosas en contexto. Aquí ha habido chantaje, ha habido manipulación, ha habido deseos de enriquecerse a costa de lo que tú llamas las demandas sociales, justas y necesarias y legítimas de la población. Que lo que trato de decirte es que hay población manipulada. Hay gente muy informada, hay gente que legítimamente protesta, hay gente que realmente ha pasado las consecuencias de la contaminación del pasado, lo cual le genera desconfianza con argumentos, por supuesto. Hay otro sector que no, hay otro sector que se ha aprovechado y hay también sectores políticos con los cuales nos tocó lidiar en su momento, que por supuesto también han aplicado esto de a río revuelto, ganancia de pescadores, y hay que decirlo. Por eso yo nuevamente te reitero, en esos momentos creo que todos las autoridades, por supuesto, quienes están ejerciendo un cargo, tienen que hacer los esfuerzos posibles para conducir al diálogo. Si hay grupos de congresistas, etcétera, que van a ir al Valle de Tambo, más bien ver la posibilidad de que si ellos pueden ser interlocutores que permitan instalar una mesa sin condicionamientos, ¿no? Porque
digamos, ¿qué sentido tiene instalar una mesa cuando te digo, yo me voy a sentar contigo, pero primero me anulas? Pero eso es lo que dice Cáceres. ¿No? Entonces, Cáceres dice eso, creo que retira la licencia de construcción y nos sentamos a dialogar. ¡Qué lisura! Pero un punto sí te debo de decir, y creo que también han generado estos cambios de gobierno intempestivos y los cambios de ministros constantes que no han permitido tener una agenda sostenida sobre Tía María, y creo que hay que observarlo en todos los conflictos sociales vinculados a la minería, es que las empresas socializan su proyecto solas. Yo me pregunto, en todas estas zonas tan importantes, donde se dice que hay proyectos millonarios que van a generar impacto en el canon minero, en el crecimiento económico del país, en la generación de puestos de empleo, hay oficinas del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente diciéndole a la población, yo como Estado soy garante de que este estudio de impacto ambiental que he aprobado no va a vulnerarte, no te va a dañar, no va a dañar la agricultura. ¿En qué se diferencia el primero que se observó de este que hemos aprobado? Pero a ver, repasemos Entonces, esta para segunda no etapa no se ha cumplido, Jaime, y hay que ser objetivo. Sí, de eso se trata. Pero lo que ha dicho la empresa y ha dicho el ministro Ismodes, ahora te voy a preguntar en un rato sobre la interpelación, si es oportuna o no, pero vayamos primero a lo que dice el ministro y dice la empresa. El agua viene del mar, desalinizada. No se va a tocar el agua del Valle del Tambo. Claro, tú dirás, no, pero la empresa tiene una tradición histórica de que la gente no le cree. Podemos concordar en eso. Pero está sobre el papel. Agua de mar desalinizada, proyectos de educación, de salud, de saneamiento en el valle. ¿Por qué decir no a rajatabla? ¿Por qué decir no de antemano? ¿Por qué esa negativa? ¿Por qué anunciar que te vas al valle a protestar? ¿Por qué atizar la protesta así antojadizamente? Por eso, Jaime, pero nuevamente, las declaraciones del ministro sobre cómo cambia, de dónde capto el agua para estas operaciones, se dan desde Lima, desde canales nacionales, que probablemente gran cantidad de la gente que no tiene cable en la zona no llega a escucharlos. Yo me pregunto, todas estas zonas donde operan grandes proyectos mineros, ¿tienen alguna presencia permanente del Estado? Del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio del Ambiente. La gente no le cree a las empresas porque sencillamente dicen, las empresas nos venden maravillas porque obviamente su objetivo es lucrar. ¿Quién viene a garantizar que los instrumentos que se les está aprobando realmente son válidos, han pasado los filtros necesarios y no van a afectar nuestras actividades tradicionales? Más aún si tienes un precedente de desconfianza que se ha dado. Por eso yo reitero, el primer paso lo dio la empresa y eso hay que reconocerlo. Yo sería mezquina si digo no hicieron nada porque... Por eso, la empresa, has dicho, esta noche mejoró. Han hecho un trabajo social interesante y creo que con muy buenos impactos que nosotros los hemos medido en salud por los profesionales que logramos que el MINSA nunca nos los iba a dar. Ahora, pero la parte técnica de fondo, que a la gente le diga, oye, sí, este proyecto no me va a afectar. Ahí voy. O el gobierno se mandó, porque también queda esa sensación. ¿Coincides con eso? Yo coincido con eso, que no puedes prometer dialogar y luego darte la vuelta, no cumplir y decir, aquí está la licencia. No, pero ¿el gobierno lo hizo por un cálculo político? Yo no lo sé, eso habría que preguntarle al premier, al presidente, los cuales no han tenido mayores debió, como dices tú, de fondo dialogar, al respecto. ¿no? Decirle, o ir a la zona, ¿no? Hacer el anuncio en el valle, con la gente. Es que, Jaime, tú no puedes prometer dialogar en relación a ese tema de la licencia y luego, sin el diálogo, sacar la licencia. Eso está siendo tomado por la población precisamente como una promesa incumplida y como una burla. Y no solo por la población, sino también por las autoridades, a las cuales, por supuesto, hay que exhortarlas a que hagan los máximos esfuerzos posibles para generar las condiciones de diálogo, aunque para muchos sea muy tardío después de esta decisión que los ha tomado por sorpresa. Yo creo que en lo que se debió de trabajar es en hacer los esfuerzos posibles. El Ministerio de Energía y Minas debió abrir su oficina ahí
el del ambiente también, y eso debió de pasar por lo menos el año pasado, en que ya los proyectos sociales estaban encaminados para hacer todos los esfuerzos y decirle a la gente por qué se aprobó ese estudio de impacto ambiental y por qué no les va a generar un impacto negativo. Eso, y ahora lo otro es... Y eso no se ha cumplido, tú no puedes decirlo desde un medio nacional. Claro, la respuesta que tienes es interpelo al ministro. Cuando el ministro debía ir más bien a explicar a la zona, ahora lo vas a tener con la cabeza ocupada en responder un pliego interpelatorio. Mira, yo no lo veo negativo, porque finalmente creo que va a ser importante que el ministro visibilice cuáles son las consecuencias de no otorgar la licencia a un administrado que dentro de los plazos previstos en la legislación ha cumplido con los requisitos. ¿A qué se expone el Estado si no otorga la licencia? Como en otros casos, que se ha ganado demandas internacionales en donde, por supuesto, han tenido pérdidas millonarias, ¿no? Yo creo que por ahí va a ir definitivamente la explicación del ministro, y creo que debe de poner mucho énfasis en que la empresa no va a empezar la construcción, que creo que es un tema que no ha calado mucho en la gente ni en las autoridades. No, pues han dicho, no van a empezar la construcción hasta que... Debe de trabajarse en algún tipo de garantía que realmente pueda lograr calmar los ánimos que en estos momentos se han caldeado, no solo en el Valle de Tambo, ya hay organizaciones de Arequipa que han anunciado